acá también. El archivo también es muy rico por todos los documentos copiados de los otros archivos. Hablábamos hace un rato de todo lo que hemos encontrado, no solo sobre los puertos de Portugal, sino también de los puertos del Imperio Colonial Portugués, que está por un lado, y por otro, todo el trabajo de investigación e información que los ingenieros tenían de los otros puertos, particularmente de Europa. Así que el archivo no es solo su archivo, sino toda esta información, que por eso también creo que es importante esta presencia ahora en Madrid, porque hay toda la relación con los puertos españoles peninsulares. Bueno, la mayoría son mapas manuscritos, hay muy pocos mapas grabados, por esta nuestra preocupación de demostrar el trabajo de los ingenieros y de los dibujantes, de los cartógrafos, todo el trabajo muy detallado, todo es una escala muy detallada, porque también hay mucha cartografía para el archivo del puerto de Aveiro. Y luego también las intervenciones urbanas. Esto también es muy importante para comprender hasta qué punto todos esos trabajos han afectado la vida y la economía del mundo este en torno a la laguna. También comprender que mucha de la cartografía no es una cartografía aislada de los textos, es decir, nos retiramos de memorias, de trabajos escritos y que aquí, claro, para que el público lo pueda ver con más detalle, nos separamos de toda esa producción de la documentación. Un caso de estos es lo que está aquí, un poco para darnos cuenta de la mezcla que hay dentro de un dossier de ingeniería. Hay toda la parte escrita de memorias, luego los dibujos, las estadísticas, muy complicado para la vida de la población, que es el cierre de la laguna y todos los problemas de salud pública que han empezado a ocurrir. Y entonces hay todo este trabajo de ingeniería en los primeros años del siglo XIX para intentar la conexión una vez más artificial entre la laguna y el mar. Y por eso hay todas las actas del tiempo del equipo relatando no solo la obra, sino la información al rey, es decir, en realidad la reina, María I, que había partido a Brasil. Estaba en Brasil ya, porque estamos celebrando en Portugal como en España la llegada de las tropas napoleónicas y a la llegada de Junot, del mariscal Junot, a Lisboa a fines de 1807, como todos sabemos, la familia real había partido a Brasil. Entonces, desde Aveiro envió las cartas dando la noticia de la gran obra que se había hecho ahí y comparándola al segundo día de la creación del mundo. Aquí está, este es quizás uno de los dibujos de los mapas más interesantes con la evolución de esta obra. Cada línea representa una fecha hasta el día que finalmente, al final de la tarde, se conectó la laguna con el mar. Y con la preocupación que fuera al final de la tarde para que no ocurriera nada al pueblo, como decía, porque podía ocurrir alguna desgracia, como se decía la carta.